Hola, mi nombre es Jason Brennan, soy filósofo y profesor de la Universidad de Georgetown. Soy autor de 10 diferentes libros acerca de preguntas como la naturaleza de la democracia, la naturaleza del capitalismo y problemas dentro de sociedades de mercado. Estoy encantado de estar visitando Chile por primera vez. Vine invitado por la Fundación para el Progreso, quienes tradujeron mi libro Capitalismo, ¿por qué no?, al español. Estoy feliz de estar aquí. Señor Brennan, gracias por estar aquí en CNN Chile. Gracias, es un honor estar aquí. ¿Cuál es el problema con la democracia? Sabes, me gusta decir sobre la democracia, a pesar de haber escrito un libro contra ella, que soy un fan, pero soy un fan de la democracia de la misma forma en que soy fan del grupo Iron Maiden. Son buenos, pero muchos de sus álbumes son terribles. La democracia es así también. De todos los sistemas democráticos que se han ideado hasta el momento, es el mejor, el que mejor protege los derechos civiles y otros asuntos respecto a otras formas, pero al mismo tiempo sabemos que tiene fallas sistemáticas y el problema es que incentiva a los votantes y a los ciudadanos a ser ignorantes respecto a sus intereses, razona acerca de las políticas de formas muy sesgadas y no científicas. Entonces lo que pasa es que empoderamos a las personas al mismo tiempo que las incentivamos a que no piensen claro. Por esa razón las democracias son de bajo rendimiento en comparación a donde podrían estar. ¿Cuál es su propuesta? Creo que dado que sabemos que la mayoría de los ciudadanos son irracionales, la mayoría de los ciudadanos son ignorantes y sabemos por qué. Tiene que ver con malos incentivos. No podemos realmente arreglar a las personas per se. No hay mucho que la educación pueda hacer. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es lo que se llama epistocracia. Los gobiernos epistocráticos son cualquier tipo de gobierno en el que existen las principales estructuras de la democracia. Tienes un parlamento o un congreso, tienes elecciones regulares, tienes concursos abiertos de diferentes organizaciones políticas tratando de obtener el poder. Retienes todas esas cosas que ves en las democracias actuales, pero de alguna u otra forma se ponderan los votos de acuerdo al conocimiento político. Y hay muchas formas diferentes de hacer esto. Algunas probablemente serían desastrosas en la práctica, no funcionarían bien, abusarían de ellas, pero lo que creo que vale más la pena experimentar es lo que se puede llamar voto de preferencia iluminado. La forma en que el voto de preferencia iluminado funciona es que en el día de la elección todos pueden votar y pueden hacerlo realmente como un igual. Incluso puedes dejar que los niños voten, pero al votar es un proceso más complejo que simplemente marcar una casilla al lado de un partido político o marcar una casilla al lado de un candidato o decir sí o no en un referéndum. En realidad haces tres cosas. Primero, revisas esa casilla y dices qué es lo que quieres. Lo segundo es decir quién eres. Recibimos información sobre tu demografía, tu ingreso, tu raza, tu identidad étnica, tu religiosidad, dónde vives en el país, tu estado de empleo, porque esos factores afectan a cómo votan las personas y vamos a necesitar eso después. Finalmente, lo tercero que hacemos es que le damos a todos una serie de preguntas básicas sobre conocimientos básicos. Una prueba. Preguntas como ¿quién es el presidente? ¿Qué partidos controlan el Congreso? ¿Quién es tu representante en el Congreso? ¿Cuáles son los hechos sobre este país? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Información política muy simple, pero básica, y que resulta que muchas personas no tienen. Cuando obtienes estos tres conjuntos de datos y tomas esos datos, los haces anónimo, ningún nombre se conserva, puedes liberarlos al público, a los periodistas, a los diarios, etc. Con esos tres conjuntos de datos, eres capaz de calcular o estimar qué habría votado el público chileno si fuese idéntico demográficamente. La misma población, pero completamente informada, que habrían apoyado si hubieran obtenido la puntuación perfecta en esta prueba. La idea es que es una buena forma de estimar lo que el público realmente quiere, lo que realmente querrían si supieran mejor y entonces hacer eso. Pero obviamente en todas las sociedades la información se relaciona a la educación y esta se relaciona al ingreso. Entonces probablemente las personas con mayores ingresos tendrán mejor información y su voto va a ser importante, va a tener más peso en las decisiones. Lo siguiente sobre ese sistema es que arregla eso mejor que cualquier otro, porque de hecho eso es verdad. Incluso en una democracia con voto obligatorio, las personas con mayores ingresos votan en mayor proporción y tienen más influencia. Entonces, cuando vemos que las personas inteligentes quieren ciertas cosas, no sabemos qué está haciendo ese trabajo. ¿Es su ingreso, su educación, su conocimiento? La educación no es conocimiento. Muchas personas son educadas, pero tienen bajo conocimiento político, y algunas personas tienen alto conocimiento político, pero no son educadas.
sofisticadas. Entonces lo bueno del voto de preferencia iluminado es la manera en que estás obteniendo los datos sobre quiénes son esas personas. Cuando calculamos cuáles son sus preferencias iluminadas, vemos el efecto del conocimiento mientras se controlan cosas como el ingreso, se controla la raza, se controlan otros factores que podrían sesgar el voto. Entonces somos capaces de decir, esto es a lo que el conocimiento nos empuja y reducimos la influencia del gobierno en la riqueza y otro tipo de factores de sesgo. No es perfecto, pero lo hace mejor que cualquier otro sistema que conozcamos. Entonces, para entender su idea, si yo voto pero fallo en la prueba porque no tengo información sobre la política, ¿mi voto entonces no cuenta? Esa no es realmente la forma de pensarlo. No es que tomes una prueba como el examen de manejo o tomes una prueba para demostrar que eres competente, si es que puedes manejar o no. No es como funciona. Todos pueden votar y tu voto, más que si tu voto cuenta o no cuenta, tu voto influye en el proceso. Tu voto se convierte en datos que se arrojan en una máquina estadística que entrega un estimado de qué hubiese apoyado el público como un todo si es que el público entero estuviese bien informado. Al final no podemos decir que tuviste un voto o 7 votos o 3 votos o 6. Solo tuviste una participación equitativa en este proceso. De cierta forma no es... Algunas personas podrían argumentar que no es diferente a la democracia, sino que es una forma mejor de ella. Estás tratando de extraer la sabiduría de una multitud mientras controlas todas las cosas malas que la socava, controlando sesgos como los ingresos y los privilegios. ¿No es una forma más sofisticada de volver a un voto censitario? ¿Más poder para los ricos, más poder para los más educados? En cierto sentido se está tratando de evitar eso, y hay que decir que en toda democracia moderna los ricos tienen más poder. Ha habido una serie de estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, pero esto no es solo sobre ese país. Es cierto que en otras partes, cuando los políticos no están seguros sobre qué hacer, o cuando hay muchas divisiones en el público, resulta que los políticos casi siempre se alían con los ricos por sobre los pobres a lo largo de todo el mundo. Casi siempre están del lado de las preferencias de votantes con mayores ingresos y también de votantes más educados, pero eso no es necesariamente algo bueno. Lo que importa es el conocimiento. Si acaso sabes lo que están haciendo, no si eres rico. Ya que estás obteniendo esta información sobre la demografía de las personas, estás descubriendo quiénes son. Cuando estimas qué es lo que quiere el público, controlas las influencias que vienen de la raza, que vienen del ingreso. De hecho, reduces el poder que eso tiene y obtienes lo que realmente importa, que es el conocimiento. Así podemos decir cosas como qué es lo que el público habría apoyado si estuviese mejor informado. Y un buen ejemplo sería qué hubiese pasado en el Brexit. Entonces, durante la época del voto del Brexit, no lo digo yo, sino las personas que investigaron este tema, las encuestas de Ipsos Mori sondearon a un gran número de votantes británicos y les preguntaron no solo qué apoyaban, si es que estaban de acuerdo con salirse o quedarse, les hacían preguntas sobre si conocían los hechos respecto al Brexit. Uno de los asuntos tenía que ver con la inmigración, si los británicos pensaban que habían demasiados inmigrantes de la Unión Europea. Entonces hacían preguntas como ¿cuántos inmigrantes crees que hay? ¿Qué porcentaje del Reino Unido corresponde a los inmigrantes de la Unión Europea? Las personas que votaron salirse sobreestimaron ampliamente este número. Las personas que votaron quedarse también lo sobreestimaron, pero estuvieron más cerca de la verdad. Hubo otras preguntas como cuánto dinero viene de la Unión Europea, cuánto dinero manda el Reino Unido a la Unión Europea, cuánta inversión extranjera entra. Nuevamente ambos votantes tuvieron malas respuestas, pero los que votaron para salirse estuvieron mucho más lejos de la verdad. Y uno se pregunta a los votantes para quedarse, ¿están votando quedarse porque son ricos o por el conocimiento? Como tenemos todos estos datos sobre quiénes son, podemos decir que el ingreso como una variable independiente no tuvo ningún efecto real sobre su voto. Lo que tuvo un efecto en su voto fue simplemente si es que sabían los hechos. Mientras más cerca estuvieran de conocer los hechos, más probable es que votaran por quedarse. Una cosa buena de la democracia es que es un sistema que podemos entender. Se cuentan los votos, el que tiene más votos tiene el poder. En un sistema tan complejo como el que propone, ¿las personas realmente van a entender lo que está pasando? ¿El gobierno que sea elegido con esas reglas tan sofisticadas tendrá la legitimidad para decir fuimos elegidos por la voluntad de las personas? ¿O más bien por un sistema sofisticado que realmente nadie entiende?
Tienes razón. Creo que se enfrentarían problemas al comienzo porque las personas están acostumbradas a la democracia y porque están acostumbradas cuando dices la palabra democracia es así, la ves como un valor sagrado, pero al mismo tiempo lo gracioso de la legitimidad es que las personas tienden a pensar que cualquier cosa con la que crecieron es legítima. Entonces, en países donde están acostumbrados a la democracia, perciben que sus gobiernos democráticos son legítimos y gobiernos no democráticos son ilegítimos. En autocracias, no estoy a favor de las autocracias, pero en autocracias sondeas a las personas y la mayoría tiende a pensar que sus gobiernos son legítimos. Creo que la legitimidad tiene más que ver con tu percepción de que esto es normal, más que tu percepción de si funciona. No creo que la mayoría de las personas de las democracias modernas entiendan el sistema, y la razón de eso es porque en los países donde hay datos, donde los cientistas políticos han encuestado a los ciudadanos, les hacen preguntas sobre cuáles son las divisiones del poder en los gobiernos, qué sectores del gobierno pueden hacer ciertas cosas, cuándo hay que aprobar la ley y quién lo hace. La mayoría de los ciudadanos en la mayoría de los países no saben incluso lo básico. Votan, pero no saben cómo funciona y no saben lo que hace su voto. Ok, pero en la mayoría de los países, no en Estados Unidos, donde el sistema de elección presidencial es muy complejo, pero en la mayoría de los países el candidato que tiene más votos se convierte en presidente, o el partido que tiene más votos tiene el primer ministro. Eso es algo fácil de entender. Sí, es bastante fácil, pero incluso ahí, cuando muchos países tienen sistemas de votación proporcional, donde votas por un candidato y también votas por un partido, y un cierto porcentaje de tu voto va a ir a uno o a otro, y cuando les pides a los ciudadanos de esos países que expliquen el proceso, la mayoría no puede hacerlo. La mayoría ni siquiera sabe quiénes son sus representantes en el Congreso o en el Parlamento. Tienes razón con que este sistema es más complejo que los que ya tenemos, pero incluso los sistemas simples que tenemos, la mayoría de los ciudadanos no los entienden. ¿Cree que un sistema así mejorará la participación de las personas en la política o más bien tendrá el efecto opuesto? Primero, creo que uno de los problemas con la participación es que personas tienen que tomarse horas libres del trabajo, y esa es una de las razones de por qué las tasas de votación de los ricos es más alta que la de los pobres. Yo soy asalariado, tengo un bajo horario programado, puedo ir a votar, no me cuesta nada, pero si estuviera trabajando por hora, teniendo que tomarme media tarde para ir a votar, eso sería un problema. Y en mi sistema, porque requiere que los ciudadanos hagan más, votar no es solo marcar una casilla, puede que tome media hora, y eso sería un problema. Entonces recomiendo que si vamos a hacer eso o a experimentar con él, lo que hay que hacer es algo como lo que hacen algunos países donde tienen un feriado nacional, quizás con un tiempo de pago requerido, quizás con algún subsidio monetario que elimine el desincentivo a votar. Creo que podríamos tener personas participando, incluso podríamos pagarle para que participaran y que salgan y reducir las desventajas, porque de otra forma el costo de oportunidad sería alto. Y es cierto, si es que las personas votaran. ¿Pagarle a las personas para que voten? ¿Por qué no? Eso es lo que me pregunto. Alrededor de todo el mundo ves movimientos sobre obligar a las personas a votar. Deberías forzarlos a votar. Y yo soy muy escéptico con eso por una serie de razones. Pero siempre me pregunto, cuando la gente dice que el voto obligatorio es algo bueno, ¿por qué no decir, en vez de forzarlos a votar, por qué no compensarlos por su tiempo? ¿No sería eso mejor y más preferible? ¿Usted cree? Creo que al menos comparado con el voto obligatorio es una buena idea, especialmente considerando el sesgo de las personas ricas en las democracias, votando más y más personas favorecidas. Eso está explicado de gran forma por incentivos monetarios. Y por cierto, incluso en países con voto obligatorio, del que tengo más datos es Australia, sigues viendo estos sesgos. El gobierno australiano, cuando vas a su sitio web, se jacta y dice un 93% de nuestros ciudadanos votaron en las elecciones. Eso no es cierto, es solo alrededor del 81%, porque hay un gran porcentaje de ciudadanos que nunca se registraron. Y cuando miras ese 81% es un número muy alto comparado al de aquí, comparado al de Estados Unidos, pero sigue siendo sesgado respecto a blancos, a personas con mejor estado de empleo, a personas con mayores ingresos. Y las personas que no están votando, la razón por la que no lo hacen es porque lo encuentran financieramente difícil de hacer. Señor Brennan, ¿usted cree que las personas tienen un derecho a votar o un derecho a participar en las decisiones políticas?
Quizás, pero creo que es un derecho derivado, es un derecho diferente a la mayoría de los otros derechos. Si me das el derecho a la libertad de expresión, el derecho a elegir mi pareja de matrimonio, el derecho a decidir a qué religión voy a pertenecer, o el derecho a elegir qué voy a consumir o a comprar, o qué música voy a escuchar, deberías escuchar Slayer. Estoy tomando decisiones por mí mismo. Sí, mis decisiones tienen algo de impacto en otros, pero fundamentalmente lo que la mayoría de las libertades civiles hacen y lo que la mayoría de las libertades económicas hacen es esculpir una esfera de poder alrededor tuyo donde tú estás tomando decisiones por ti mismo. La libertad política es distinta. Esto no lo digo yo, John Stuart Mill y otros lo dijeron hace cientos de años atrás. La libertad política no es solo el poder de tratar de tomar una decisión sobre cómo el gobierno va a decidir por ti, sino que estás decidiendo por todos. Y por esta razón es más complicado pensar sobre la justicia de esto, porque hasta ahora es cuando tú ejerces el poder sobre el gobierno. Eso en cierto grado reconcilia al gobierno contigo. Puedes decir, bueno, tengo poder sobre este gobierno, entonces quizás es más legítimo, quizás de cierta forma estoy consintiendo a él. Pero no solo ejerces el poder hacia ti mismo, ejerces poder sobre mí. Entonces, en una democracia todos nos podemos mirar y decir, ¿por qué tú eres mi jefe? ¿Por qué tú deberías tener poder sobre mí? ¿Por qué yo no tengo el poder sobre ti? Por esa razón, el poder político tiene mayores cargas de distribución que justificar. Tenemos que empezar a preguntarnos qué tan bien funciona este sistema comparado con las alternativas. Si te doy algún grado de poder sobre mí, ¿cómo eso afecta en mi vida? ¿Estás haciendo un buen trabajo usando ese poder? Es obvio que si fueras un dictador diríamos eso, y tú tomas decisiones unilateralmente, entonces claramente diríamos más te vale que estés haciendo un buen trabajo, porque si no, no deberías estar en el poder. Recién mencioné que me gusta Slayer. Si escucho Slayer demasiado fuerte, eventualmente quedaré sordo, cierto, pero si hago eso, solo me estoy dañando a mí. En una democracia eso no es así. Cuando las democracias toman malas decisiones, no es solo la población votante hiriéndose a sí misma, es usualmente un pequeño segmento de la población votante poniendo a malos líderes que después dañan a otras personas, y no solo contra los otros ciudadanos, extranjeros que están de visita y dependiendo del país en el que estás, como mi país en específico. Cuando tomamos malas decisiones, eso determina a qué personas en otras partes del mundo vamos a impactar. Entonces el poder político, creo, tiene una carga de justificación adicional, más allá de solo decir, es mi derecho a tener voz. Ha hablado en diversas ocasiones sobre malos líderes, malas decisiones. Mi pregunta es, ¿malas decisiones o malos líderes según quién? Porque en todas las sociedades la política es una lucha por la distribución de poder. No es solo sobre buenas o malas políticas, es sobre cómo esas políticas benefician o perjudican a diferentes segmentos de la población. Entonces, ¿quién decide cuál es una mala política o una buena política, una buena decisión o una mala decisión? Sí, tienes razón en preguntar quién decide, pero al final del día creo que tenemos que decir que solo se puede hacer sentido de la justicia de la democracia o de cualquier otro sistema político si pensamos que hay algún tipo de verdad independiente que debemos seguir. Y puede que yo no sepa cuál es, y puede que tú no sepas cuál es, pero tenemos el entendimiento que debemos hacer lo que es moralmente correcto cuando corresponda. Si no crees que hay estándares, si no crees que hay estándares externos para juzgar el desempeño de la democracia, entonces llegas a conclusiones perversas. Imagínate que Estados Unidos dijera, vamos a bombardear la pequeña isla-nación-estado de Tuvalu. Unánimemente votamos a hacerlo. Debe estar bien. Y uno dice, no, no está bien, pero quizás es porque está afectando a otro país. Pero ¿qué pasa si decimos que vamos a tomar decisiones y el 51% de la población vota decisiones que empobrecen a todos y llevan a catástrofes medioambientales y una gran cantidad de daño? Sería raro decir que eso está bien porque una ligera mayoría de personas estuvo a favor. La minoría podría decir, ¿quiénes son ustedes para hacernos eso? Entonces creo que en la política es inherente justificar nuestro comportamiento ante otros, que significa que debemos hablar en términos de la justicia. A menudo sale mal, pero eso no significa que no hay una verdad en la materia que debamos seguir. Una ventaja crucial de la democracia es que es una manera pacífica de reemplazar a los líderes. Cuando no nos gusta alguien que está en el poder, podemos votar para que se vaya. En su sistema, ¿cómo funcionaría eso? De la misma forma, en un sentido, realmente lo que propongo es bastante modesto, es mantener las instituciones existentes. Tengo opinión sobre si los sistemas parlamentarios son mejores que los presidenciales y eso, pero olvida eso por el momento. Mantener las separaciones de poder existentes, las elecciones regulares disputadas que hay en la democracia, pero agregamos solo este elemento adicional y el propósito del elemento es extraer la sabiduría de las masas, pero de otras formas, claro, abre las disputas políticas, libertades civiles completas, libertad de expresión completa,
lista y reemplazar líderes regularmente. Y estás absolutamente en lo correcto cuando dices que la evidencia es bastante clara en que las democracias tienen transiciones pacíficas de poder y otros sistemas generalmente no. ¿Qué pasa con la legitimidad de la toma de decisiones en un país? Porque quizá un votante pueda decir, yo no pasé la prueba, quizás mi voto no cuenta. Entonces, ¿por qué debería aceptar las reglas que el gobierno me aplica si mi voto no fue relevante para decidir quién está en el gobierno? En el sistema que yo propongo, recuerda, nadie está siendo excluido. No es que haces una prueba y tu voto es elegido o no, sino que todos participan equitativamente en el sistema y eso libera un resultado, produce un resultado. Dicho eso, si realmente te molestara, sería desconcertante que te importe tanto tu voto en primer lugar, porque el problema es que tu voto no importa incluso en una democracia. Hay debates sobre qué tan poco cuentan los votos. Tu voto, porque eres chileno, tu voto vale más que el mío en Estados Unidos, porque tenemos un sistema de votación diferente y son un país más pequeño, pero... Bueno, ustedes de New Hampshire, ahí los votos valen mucho en las primarias. Ahora vivo en Virginia, los votos realmente no cuentan ahí. Entonces, discutir por pedazos iguales de una torta realmente no tiene sentido. Es más bien discutir por migas iguales. Cientistas políticos y economistas debaten cuál es la probabilidad de que un voto sea decisivo. Y puedo decirte las dos miradas más importantes. Una mirada es la llamada el modelo Brennan-Lomansky. Es otro Brennan, no yo. La probabilidad de que mi voto sea decisivo en una elección presidencial es casi tan probable como que mientras estoy aquí sentado me vaya por un túnel cuántico a través de esta silla y aparezca en otro lado. Es infinitamente pequeña. La otra mirada, que es basada en la ciencia política de Gell-Mann y Kaplan, ellos creen que tú podrías en Estados Unidos, en una elección presidencial, una probabilidad de 1 en 20 millones de ser decisivo. Pero solo si vives en uno de los 4 estados oscilantes. Si vives en Texas o California, tu voto una vez más no importa en lo absoluto. Lo que importa, y no es una falla de la democracia, en un sentido es su punto. El objetivo de la democracia es que tú no importas mucho, tampoco yo, sino que es como nosotros decidimos. En un sistema democrático tenemos que ser claros, tu aporte realmente nunca hace una diferencia. Es más bien todos juntos, produciendo un resultado de manera colectiva. Como nosotros decidimos importa, como tú decides no. Por esa razón creo que si realmente entendiéramos eso no estaríamos tan preocupados por si un voto pesa más que otro, aunque en el sistema de voto de preferencia iluminado que discuto no es literalmente el caso en el que tú tienes más votos sobre mí solo porque estás mejor informado. ¿Votar entonces sería más similar a ser fanático de un equipo deportivo? Yo voy a alentar a un equipo incluso si sé que eso no va a hacer una diferencia en el resultado del partido, ¿no? Sí, es un poco como eso, o quizás como una metáfora más negativa. Es un poco como la contaminación ambiental. Yo manejo un auto deportivo que no es muy amigable con el medio ambiente, tiene mal consumo de gasolina, pero sería extraño decir que yo soy el responsable por el calentamiento global, porque como individuo tengo tan poco impacto que podría manejar la vida entera y no tendría ningún impacto real medible en la contaminación. Pero cuando todos hacen eso, ahí es cuando el real problema es creado, y votar es un poco como eso también. Cuando todos actúan mal, se obtienen malos resultados. Cuando todos actúan bien, se obtienen buenos resultados. Pero como individuo, tu aporte es algo que simplemente no es mucho. Jason Brennan, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias por tenerme, lo agradezco.